Hola, buen día, bienvenidos a este segundo episodio de Construyendo Puentes, el ciclo de alumni para este segundo semestre 2020. La propuesta es los diálogos necesarios para construir consensos en los sectores y desde allí ir construyendo los consensos que tanto necesitamos. Empezamos en julio con el sector de los plásticos. El mes pasado, en agosto, estuvimos viendo el tema de la construcción y hoy tenemos el tema de la carne y la verdad les agradezco muchísimo a Marcelo y a Víctor Tonelli acompañarnos esta mañana y compartir con nosotros esta experiencia que han tenido. Tenemos la enorme suerte de volver a tener con nosotros a un muy viejo amigo de la casa, que es Víctor Tonelli, un hombre que ha dedicado prácticamente su vida al tema de la carne. No me refiero a los asados, que es otro capítulo, sino al conocimiento del sector, y es realmente un experto internacional. Yo tengo, la verdad, que el gran gusto de conocerlo desde hace muchos años, cuando estaba en Cabaña Las Lilas. Nosotros estábamos armando IAMA, el sector de los estudios de agrobusiness en Argentina. Y Marcelo es mi viejo compañero viejo por los años que han pasado, no por él, compañero de máster, y con él hemos puesto en marcha con varios más el IAE, así que es un enorme gusto compartir con ustedes esta mañana, y los dejo para aprender. Gracias a los dos por brindarse, por traer su experiencia, y ahora nada más escucharlos. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias Guillermo, gracias alumni, gracias a todos los que se suman a esta presentación de hoy, a este diálogo de hoy. Como decía Guillermo, se viene desarrollando una serie de actividades tratando de salir del laberinto de la imposibilidad que parece haber para la cooperación. Y todavía parece increíble que no se pueda entender que más allá de la competitividad que hay que buscar en los negocios, la sustentabilidad que viene muy impulsada por agentes externos también, el desarrollo de Argentina depende, de cualquier país, pero en particular de la Argentina, de la capacidad de cooperación, porque el desarrollo es una visión de largo plazo, es una visión de conjunto de la sociedad. Es difícil hablar de todo esto cuando decimos que tenemos casi 15 años de no crecimiento, de un PBI per cápita que se deteriora y que casi la mitad de los argentinos adultos reciben un cheque a fin de mes. O sea, es muy complicado, muy complicado. Si fuésemos por esta línea, tal vez lo único que lograríamos es deprimirnos y quitarle el poco combustible que le queda a la virtud de la esperanza. Ahora, vámonos del otro lado, porque de alguna manera el proyecto del IAE de la Universidad Austral es un proyecto de futuro, es un proyecto esperanzador. Entonces, hoy a la mañana lo que queremos hacer es cómo le damos esperanza cuando las situaciones ni siquiera son de falta de cooperación, sino son de confrontación, son hasta casi de violencia. O sea, violencia casi intracadena de negocios, donde eslabones de una misma cadena tienen culturas de aproximación al mundo de los negocios y a la vida social totalmente distintas. Es decir, cómo se hace a poner de acuerdo gente tan distinta con objetivos tan diferentes. En algún caso, siempre uno dice, bueno, una cosa es ponerse de acuerdo con un competidor, la otra cosa es ponerse de acuerdo con alguien que uno sabe que tendría que estar preso. O sea, porque la cultura de su eslabón de trabajo es una cultura de evasión sistemática. Entonces, creo que la Argentina va a requerir, desde el punto de vista de los empresarios, ir mucho más allá de simples negociaciones o de actitudes de cooperación. Van a ser casi actitudes heroicas para salir de la confrontación e ir a un sistema mejor. Hay varios casos, por suerte ya comentaremos alguno al final, pero me parecía que cuando Guillermo y su equipo nos decían, bueno, ¿qué podíamos proponer? El mundo de la carne es un mundo muy importante.
para la Argentina. Es un símbolo de la Argentina y se había casi logrado destruir en algún momento. O sea, llegó a exportar en un año menos que el sector del vino, una catástrofe, digamos. Y de estar en el top 10 habíamos perdido prácticamente todos los privilegios. Hoy se ha recuperado muchísimo, pero ha habido un gran trabajo por detrás de salir de mecanismos de confrontación a la cooperación. Por eso le he pedido a Víctor, con quien digamos, nos conectamos a través de diversas actividades, que es uno de los, llamémosle, primeros coordinadores de la Mesa de la Carne, casi socio fundador, de alguna manera, de esta institución, digamos, no formalizada, todavía se llama la Mesa de las Carnes, pero que ya tiene sus años, para que nos cuente la experiencia, qué fue tomar la decisión de salir de la confrontación e ir a la cooperación, qué cosas tuvieron que poner en riesgo hasta personal para poder hacerlo. De alguna manera, cómo se miden los resultados de un esfuerzo tan grande desde la confrontación a la cooperación. O sea, yo le he pedido que, digamos, se puntualice mucho el impacto personal, en el sentido de decir, esto se hace no a través de técnicas, sino de personas que deciden arriesgar algo. Entonces, Víctor va a hablar unos 20 minutos explicando toda esta historia para después dejar paso a tener por lo menos 20 minutos de diálogo con todos ustedes a través de las preguntas. Y al final, si el tiempo nos da, vamos a ver cómo podemos, de alguna manera, justificar aún más lo que se está haciendo y el impacto positivo que tiene tomar estos riesgos. Sin más, para no quitar tiempo, Víctor, todo tuyo para que nos cuentes la experiencia. Bueno, Marcelo, muchas gracias también a Guillermo y por supuesto un placer de acompañarlos una vez más a este grupo tan interesante de profesionales e individuos. La historia de la carne es una historia que algunos la podrán conocer más de cerca, otros habrán tenido algún tipo de referencia, pero en términos generales, cuando uno habla del negocio de la carne y del carnicero, tiende a relacionarlo, no diría inmediatamente, pero muy cercano a la informalidad, a un negocio que tiene mucha triquiñuela, que tiene mucha, digamos, un nivel digamos así, tal vez de ineficiencia y de falta de responsabilidad por muchos de sus actores. Allá por el año 2014, estamos hablando hace ya cerca de los 6 años, y con motivo de que en el 2015 iba a haber elecciones y un cambio posible de gobierno, nos reunimos un grupo de productores. En general, en mi experiencia, yo represento al sector de la producción, si bien he tenido una experiencia larga en industria también, pero digamos, soy genuinamente, digamos, nacido en el campo y siento a la producción como parte de mi ADN. Nos reunimos para ver qué podíamos hacer, qué plataforma, qué propuesta le podíamos llevar al nuevo gobierno, en principio a las plataformas políticas que iban a disputar la posibilidad en el año 2015, con los temas que nos parecían que eran, digamos, que debían estar en agenda y algún nivel de propuesta. Esa reunión fue una cena, se concretó en una cena donde nos reunimos 8 personas, en la casa de David Lacroze, que después fue el coordinador, digamos así, general y político de los primeros 5 años de este grupo, donde básicamente había productores, algunos que representaban entidades, pero fueron individuos más que entidades. Se invitaron como individuos, pero a su vez tenían, por supuesto, interacción con entidades del sector. La verdad que rápidamente nos pusimos de acuerdo que era necesario generar una agenda, que era necesario plantear algún tipo de, digamos, de propuestas a los partidos políticos, pero a medida que íbamos avanzando en la cena, con poco vino y con mucho entusiasmo, nos dimos cuenta de que nosotros éramos un eslabón, el primero, muy importante, pero no llegábamos al consumidor, ni mucho menos elaborábamos el producto. Razón por la cual la discusión fue, bueno, claramente solos no vamos a llegar a demasiado, tenemos que invitar
a la cadena frigorífica. Bueno, ahí apareció, por supuesto, el fantasma de, no, pero sí, pero algunos, los otros no, con los otros si lo veo, le parte una silla en la cabeza, en fin, todas estas cuestiones dichas de manera más o menos simpática, no con el ánimo de agredir, pero digamos donde se marcaban diferencias muy fuertes con los sectores, sobre todo, digamos, marginales, ¿no? Así que sí, coincidimos rápidamente, vamos a invitar a los exportadores, y dentro de los exportadores, aquellos que sentíamos más cercanos a nuestros valores, cosa que se hizo la segunda cena. Ahí invitamos a 5 exportadores que claramente eran más o menos, hablaban en el mismo idioma, nos sentimos todos muy cómodos, rápidamente entendieron el planteo de generar algo, se sumaron, dijeron, sí, cuenten con nosotros, vamos a trabajar, qué buena idea, vamos a ponernos a trabajar, pero de nuevo, antes de los postres, alguien dijo, che, pero está bien, la exportación está bien representada con ustedes, pero el consumo interno en ese momento era el 90% del destino de toda la producción ganadera argentina, con lo cual dijimos, ustedes, algunos participaban en los dos mercados, pero dijimos, che, la verdad, ustedes no son la representación del sector que justamente es sobre el que hay que trabajar para ver si lo podemos sacar a la superficie y ordenar un poco. Con lo cual ahí empezaron a dar nombres. Bueno, ¿y a quién invitamos? Bueno, a Juan sí, pero a Pedro no, y con José ya me tiroteé, y con el otro, bueno, dice, no, muchachos, si estamos de acuerdo que hay que hacer algo, tratemos de invitar en la próxima reunión por lo menos 2 o 3 de cada lado, como para incluso a ver qué piensan y si podemos establecer un mínimo diálogo para ver si avanzamos. Se hizo la tercera cena, todo esto en intervalos de no mucho más de 7 a 10 días, porque sentíamos que se nos venía el fin de año y queríamos armar algo para el 2015 estar con alguna propuesta concreta. Y ahí aparecieron precisamente gente que estaba involucrada en el mercado interno con valores más parecidos a los nuestros, pero aparecieron los otros e invitamos explícitamente al más marginal de todos los marginales. Todo. Realmente, si uno podía hacer el decálogo de todo lo malo, este señor lo reunía. Por supuesto que la conversación ya no fue tan amena, la conversación fue tensa por momentos, incluso hubo alguna levantada de voz, pero por suerte David y los demás calmos dijeron, che, nos juntamos para ver si construimos, no nos juntamos para pelearnos, a ver si dejemos de lado, digamos, las rivalidades, pensemos un poco en positivo. Y terminó, yo diría, con el acuerdo de, che, lo vamos a acompañar, a ver si armamos algo. Bueno, ¿qué armamos? Bueno, una entidad nueva era imposible. Dijimos, che, ¿por qué no lo llamamos mesa, como una especie de foro, un lugar donde uno se reúne, intercambia ideas y trata de generar algo positivo? Y ahí, de a poquito, fue surgiendo, bueno, yo lo voy a invitar a Juan, y yo lo invito a Pedro, y yo invito a no sé quién, y yo puedo traer a tal. Así que la primera reunión ya formal se hizo después de las vacaciones, en el mes de marzo. En el interín estuvimos pensando qué formato le íbamos a dar, formato de gobernanza, si cabe la expresión. Era palabra demasiado exagerada para lo que teníamos en mente en ese momento. Pero bueno, la primera reunión fuimos, no me acuerdo si 15 o 20 personas, que efectivamente estaban bastante, digamos, bien representados, producción, procesamiento, mercado interno y exportación, y con algunos personajes complejos a los que hubo que llamar la atención bastante durante el proceso de la reunión, y así fuimos generando, sin darnos cuenta, reunión tras reunión, habiendo definido 3 o 4 puntos básicos que nos permitían llevar adelante estas reuniones. Lo primero era tener claro que queríamos generar una agenda que nos permitiera a todos crecer y estar más cómodos y ser más sustentables en el tiempo. A todos. Aún aquellos que estaban en conflicto permanente, pero todos decíamos, algo vamos a sacar de esto. Y definimos 3 o 4 cosas. Lo primero es que todas las reuniones tenían un coordinador, que en este caso éramos David y yo, después se sumó Fernando Canosa, ya cuando el grupo se transformó en 35 entidades, ya ni siquiera personas, pero bueno, vuelvo al inicio.
en donde se respetaba al coordinador, al que además había que pedirle turno o la palabra, y lo íbamos anotando, para evitar, digamos, que se generaran diálogos entre dos y se terminaran acuchillando en la mitad de la reunión, cosa que podía haber ocurrido si no hubiéramos puesto estas normas. Lo segundo que definimos es, por favor, nadie hable cuando escuchen, nadie habla entre sí, escuchen la que está hablando, después interviene cuando les toca. Lo tercero es, las cosas que vamos a ir definiendo no van a ser por votación, van a ser por consenso, o sea, si en algunos temas tenemos diferencias irreconciliables o complejas de resolver, las vamos a poner un costadito y vamos avanzando en las cosas en las que tenemos acuerdo. Y de pronto, en 2 meses, 3 meses, varias reuniones, nos fuimos dando cuenta que aún aquellos que estaban en el otro lado del mar, digamos, tenían con el resto del grupo 4, 5, 6 temas comunes, problemas con el personal, problemas con el sindicato, problemas con el gobierno, problemas impositivos, problemas. Entonces dijimos, bueno, a medida que iban surgiendo los problemas y acordábamos y consensuábamos que esos problemas debían tener algún grado de avance o por lo menos de conocimiento, íbamos invitando a los representantes del sector con el que sentíamos que había problemas. Así aparecieron, había 2 sindicatos que ni siquiera tenían un convenio común en el Ministerio de Trabajo, con lo cual los empresarios arreglaban con uno, venía el otro, pedía 3 más, arreglaban con el otro rompía el papel porque le habían dado 3 más al otro. Bueno, la verdad, un escándalo. Pero entonces invitamos a los representantes del sindicato, y lo mismo, la primera reunión un poco más tensa, la segunda mejor, la tercera ya era con abrazo, y ¿qué haces, Juan? ¿Qué haces? Bueno, la realidad es que sin darnos cuenta, a medida que íbamos avanzando con temas de agenda que, insisto, eran de interés común, algunos por supuesto antagónicos, nos fuimos dando cuenta que generamos lo primero, esta relación humana que ya no te miro con desconfianza, ya te empecé a entender por dónde vas, qué te llevó a ir a ese lugar, cuáles son tus intereses, el otro empezó a entender los míos, y de pronto dijimos, che, ahora sí estamos relativamente maduros como para decir, nos ponemos a trabajar en una agenda común para los partidos políticos, y eventualmente los 2 o 3 temas que siempre estaban, y que algunos siguieron en el tiempo, en los que no hay acuerdo, después vemos cómo los abordamos, pero seguramente tenemos muchos en común y armamos una agenda. Esa agenda se la presentamos a 2 de los 3 partidos, lamentablemente el Frente para la Victoria, así se llamaba en ese momento, no nos recibió, estaba todavía muy sensibilizado contra el sector agropecuario, no era por la carne en particular, pero sí a los otros 2 partidos que estaban en ese momento en acción. Tuvimos muy buena repercusión, tuvimos un diálogo muy franco, muy abierto, y algunos incluso incorporaron, no uno, sino varios de nuestras propuestas en su plataforma política. Vienen las elecciones, gana, digamos, Cambiemos, justamente, o no tan justamente, pero varios de los que había en la mesa, no todos, tenían, digamos así, buenas relaciones con los funcionarios de más alto rango del nuevo gobierno, y a partir del 2016, digamos, empezó a funcionar una interacción público-privada que se generó en el marco del diálogo, del entendimiento de las discusiones, pero sobre todo de los consensos que fuimos logrando, y fuimos llevando propuestas. Es decir, lo otro que no mencioné es que no era un ámbito para hacer catarsis. La catarsis era 1 minuto antes de entrar o 1 minuto después de irse, pero en el medio eran todas propuestas, es decir, todo aquello que pudiera ayudar a resolver problemas. Lo que tuviera que ver con enojarse con el gobierno, con los impuestos, estaba todo válido 1 minuto antes y 1 minuto después, pero no durante las 2 horas que nos definimos. Definimos 2 horas y las 2 horas se cumplieron durante los 6 años a rajatabla, se arrancaba un horario y se terminaba, con lo cual la gente se sentía cómodo, que no se le extendía, podía tomar otros compromisos, en fin, muchas cuestiones que a lo mejor son sencillas de mencionar, pero que hay que acordarlas, y a medida que íbamos creciendo, y sobre todo cuando logramos que el presidente de la República recibiera a la mesa, no todos, sino a todos los representantes que definimos en la primera reunión, de pronto la mesa se transformó
digamos, en un foro que alcanzó un nivel de resonancia muy significativa. Esa primera reunión con el presidente fue básica respecto de las que siguieron. Le planteamos nuestras propuestas, le planteamos los problemas, le planteamos de alguna manera las soluciones, cómo las veíamos. El presidente tomó nota de todo, incluso hasta hizo el acta de la reunión, porque al final dijo, bueno, quedamos en esto, sí, de acuerdo, bueno, los espero en una próxima reunión y yo me pongo a trabajar con mis funcionarios a ver de nuestra parte qué podemos hacer, ustedes hagan los deberes de la suya. Se las hago corta, en 6 años, 10 reuniones, mejor dicho, en 4 años de ese gobierno, 6 de la mesa, pero 4 de ese gobierno, 10 reuniones con el presidente y los principales funcionarios, los ministros, director de la FIP, de ARBA, en fin, el ministro de Trabajo, los que tuvieran que ver con la problemática que llevábamos como agenda, de modo tal que cuando planteábamos el problema, teníamos enfrente, en principio, a la cabeza del grupo de trabajo que tenía que resolverse, con lo cual era muy sencillo. Bueno, che, Marcelo se pone a trabajar con el ministro de Trabajo, ¿quién lo acompaña de cada lado? Bueno, yo pongo mi equipo, y a la semana siguiente ya estaba la reunión armada para discutir los puntos. Y a partir de esa interacción público-privada se fueron resolviendo una cantidad enorme de cosas. Se generó un cambio en el estímulo de cómo veníamos, y ahora voy a hacer un breve resumen de los 4 o 5 temas que a mí me parece que fueron esenciales y que se lograron, digamos, por simplemente haber reunido a las personas que realmente eran líderes y importantes dentro del sector, en una mesa a escucharse, a sacarse las broncas, digamos, dejar afuera las malas ondas y empezar a pesar el propositivo. Y bueno, se logró cuadruplicar las exportaciones, ni más ni menos. Por supuesto, uno de los puntos importantes de la agenda era nuevos mercados, nuevos accesos a mercado, resoluciones de divergencias con los servicios técnicos sanitarios de los otros países. Fue un trabajo muy, muy importante, pero la verdad que sentimos que los propios funcionarios, lejos de sentirse molestos cuando les llevábamos las propuestas, agradecían, porque además sentían que el paso que iban a dar tenía el apoyo de todo el sector. Es decir, cuando íbamos 2 o 3 a hablar, no importa con quién, con la FIP, por ejemplo, o con ARBA, no estaban hablando con estos 3 individuos, estaban hablando con toda la cadena de ganados y carnes que se fue nutriendo, además del pollo, del cerdo, del ovino, de los consignatarios, de algunas cadenas de supermercado, de los sindicatos, en fin, se fue del sector académico. Es decir, de pronto la mesa fue construyendo una base muy importante de información, discusión y enumeración y desarrollo de temas, que además tenía un peso propio muy significativo, porque en realidad no vengo a hablar en nombre del sector agropecuario, no vengo a pedir subsidios para el sector de la producción, no vengo a defender al sector del trabajo, sino que vamos todos juntos con el mismo énfasis y con el mismo espíritu que si fuera nuestro propio sector, porque ya lo habíamos consensuado y sabíamos que ese escalón había que darlo para terminar de subir la escalera completa. De forma tal que cuando uno mira lo que ocurre en la Argentina, ni que hablar hoy, pero digamos, dejemos de lado la coyuntura, en términos generales somos individualistas, en términos generales somos egocéntricos, en términos generales el protagonismo nos termina destruyendo. Muchas veces los representantes de las entidades se representan más a ellos que a las propias entidades. En general, digamos, hay como una sensación de que falta homogeneidad en las propuestas, sobre todo hacia adentro del mismo sector. Y yo no diría que lo logramos al 100%, porque eso difícilmente se logre ni acá ni en Suiza, pero logramos, digamos, un nivel de consenso y fortaleza para llevar adelante las cosas que permitió, insisto, que cuadruplicáramos las exportaciones, que permitió que creciéramos en la producción global un 10%, que creciera la carne de cerdo y creciera la carne de pollo, incluso le tomara espacio
y creciera en la mesa de los argentinos sin que ello signifique un detrimento o una competencia con las otras carnes, habíamos entendido que todos juntos, digamos, llegábamos a las mismas bocas, digamos, llegábamos al argentino, pero también íbamos juntos al mundo, íbamos juntos a las exposiciones, nos encontrábamos muchas veces compartiendo clientes, y así en ese mecanismo, yo diría, que empezó en una cena de, che, ¿qué podemos hacer para proponer alguna agenda común frente a las elecciones del año que viene? Terminó generándose un foro que hoy, vuelvo a insistir, algo lo dije en algún momento, reúne a 35 entidades de todos los sectores de la cadena, las más representativas están todas, se hacen reuniones quincenales, se debaten a fondo los temas, se interactúa fuertemente con el sector, somos parte ahora del Consejo Agroindustrial que está proponiendo al gobierno este desafío de crecer en exportaciones, ingreso de dólares y creación de nuevas fuentes de trabajo, y la verdad es que estamos hoy, yo diría, a la mesa de las carnes sin que sea una institución con personería jurídica, ni cosa que se le parezca, no tiene teléfono, no tiene celular, no tiene mail, no tiene dirección de mail, tiene un WhatsAppito, pero del grupo nada más, no tiene empleados, no tiene un peso, nadie, todo fue costeado por los que van, si tienen que viajar se lo pagan ellos, y nada, y a veces mangueamos algún café en la entidad que nos cobija para las reuniones, porque tampoco tenemos sede, bueno, y así todo, digamos, traté de resumir en 20 minutos algo, digamos, muy extenso, un trabajo muy intenso, desde la faz personal, si cabe la expresión, pero que resultó, yo diría, no solamente mucho menos complejo de lo que pensábamos al principio, sino tremendamente reconfortante en lo humano, más allá de lo profesional. Así que bueno, no sé si Marcelo cumplí con el tema y la charla, pero por supuesto a disposición. Perfecto, muchas gracias Víctor por este pantallazo, y lo que nos gustaría hacer ahora es, habiendo conocido esta experiencia, que no sale tanto en los diarios y por eso tal vez se la conoce poco, ¿cuáles son las preguntas, cuáles son las inquietudes que a ustedes les levanta esto? Si lo ven como repetible, no lo ven como repetible, es decir, ¿qué les gustaría conocer además de lo que ya nos ha expuesto Víctor? Así que, Florencia, cuando puedas, me vas pasando las preguntas. De todas maneras, yo quisiera arrancar con una, porque con otro grupo de alumni en algún momento, cuando hablábamos de esta experiencia, salía, que es, de alguna manera, ese planteo inicial de tomar unos riesgos para hacer algo. Tengo entendido que este no fue la única vez que se intentó. O sea, que tuvieron que hacerlo antes y en algún momento la pasaron mal con esto. O sea, ¿por qué volvían a reincidir sobre esta cuestión? Y esto me parece que es importante. Sí, gracias Marcelo por recordarlo. Esto tuvo dos antecedentes. Yo te diría, más o menos, con la misma buena intención y partiendo en general del sector de la producción, que en general es un sector que tiene mucho más uniformidad en el pensamiento y mucho menos, digamos así, competencias comerciales o intelectuales o profesionales, ¿no? La verdad que la primera vez que se intentó generar esto fue como reacción a la pandemia de la aftosa en la Argentina, que nos sacó de todos los mercados, digamos. Estábamos en el año 2000, estábamos en casi todos los mercados, y en el año 2001, 2002, que se generó el problema de la aftosa, además de todo el problema, digamos, de la economía, nos fuimos de todos los mercados, de forma tal de que de pronto habíamos exportado una cantidad muy importante de carne, y era un pilar del negocio, y al año siguiente no teníamos nada, entonces nos reunimos, también desde la producción, pero no tuvimos la habilidad de haber invitado a la industria o seducirla para que nos acompañe, y nos quedamos como en la calecita de la misma producción. Algo tuvimos, algo avanzamos, acompañamos al SENASA en las discusiones
para las renegociaciones, hicimos una campaña interesante para concientizar al productor de la importancia de la vacunación y la medida, pero yo te diría fue una cosita corta que en el fondo, una vez resuelto el tema de la aftosa, no, es como que nos faltó nafta para continuar. Pero yo diría, 2 o 3 se repitieron en todas las reuniones. Después apareció otro desafío, cuando en el año 2006 aparece Moreno, el secretario de Comercio Interior, poniendo restricciones de todo tipo a las exportaciones. Bueno, de nuevo, desde el infierno nos volvimos a juntar, también desde la producción, buscando soluciones, diálogos, propuestas, etcétera, etcétera, y ahí dijimos, bueno, hay que tener un plan estratégico. Y avanzamos siguiendo el plan estratégico de la leche, que en ese momento era relativamente novedoso y había funcionado bastante bien. Le tratamos de dar forma y en algún momento que quisimos darle cierta formalidad a las propias entidades cuyos individuos participaban en el grupo, dijeron no, todo va bien mientras trabajemos, pero no queremos crear otra nueva entidad, y ahí aparecieron los protagonismos, los celos, todo este tipo de cuestiones que muchas veces nos quitan, digamos, estas posibilidades de avanzar. Bueno, y a los 2 años o al año y medio, sin llegar a coronar nada, de nuevo se fue diluyendo. Y bueno, y esta tercera fue la vencida. Y ahora sí estamos. Entendimos de que formalizarlo desde el punto de vista de una institución nueva que genere pagos y fondos y estructuras, le iban nuevamente a generar ruido a las entidades que participaban, y la verdad nos mantuvimos bastante escépticos si el foro funciona muy bien, si entrar en ese tipo de formalidades que por el momento creo que no estamos preparados para absorber. Sí, la verdad que creo que hay digamos, acá hay un planteo que se repite en otros ejemplos o casos que uno pudo, gracias a Dios, con los cuales estamos involucrados de hace tiempo, que es realmente la resiliencia, la capacidad de aceptar que hay cosas que no salen. De vuelta, esto por eso me parecía importante. Es la tercera vez que se intentó, y la tercera es la vencida, como se dice, pero a veces no da ganas de hacerlo. Es decir, una vez ya lo intenté, 2 veces ya lo intenté, la tercera. Entonces, creo que lo que sí me parece que salió de la conversación de Víctor, tremendamente interesante, es que hay más gente que piensa igual de la que uno se imagina, digamos. O sea, y solo lo que necesitaban en el ámbito de una cena, digamos, es decir, para empezar a ponerse de acuerdo. Como alguien me decía una vez, con otros casos, en zonas del país más complejas, digamos, que alguien decía, voy a hacer una cena, voy a tratar de abrir el diálogo con esta gente y todo lo demás, y cuando se iba a su casa la señora le decía, cuidado que te va a buscar la policía, digamos. O sea, era como que la policía iba a allanar el lugar de la cena. Pero era la única manera de romper, digamos, esos preconceptos. Tal vez uno de los elementos que más llevan a la confrontación es no intentar romper los preconceptos. Y eso se ve. Dado que es tal por cual, es imposible sentarse a hablar. Bueno, automáticamente el único camino posible que queda es la confrontación. ¿Sabés, Marcelo? Marcelo, voy a hacer una pequeña anécdota que es muy interesante, muy interesante. Recién cuando iba hablando me vino a la mente, ¿no? Uno de los principales problemas que enfrentó y que sigue enfrentando la cadena de ganados y carnes es la informalidad. Para que tengan una idea, solamente como punto de referencia, cuando trabajamos con ARBA descubrimos que había entre 40 y 50.000 carnicerías en la provincia de Buenos Aires, de las cuales no llegaban a 10.000 las que estaban inscritas y hacían algún aporte, o alguna vez habían hecho algún aporte. Es decir, decíamos, che, el 80% está en la marginalidad. Y las carnicerías representan cerca del 70% de la distribución de toda la carne que consumimos los argentinos. Con lo cual, instantáneamente, hacer la multiplicación que hicieras, y era un disparate conceptual. Por supuesto que ¿quiénes abastecían a esas carnicerías? Bueno, muchos de los que estaban sentados a la mesa. Uno de ellos,
el más grande, el más importante y el más zafado, si cabe la expresión, en un momento dado, no al primer día, pero a medida que íbamos tomando confianza y ya cuando nos veíamos nos dábamos un abrazo, dijo, che, bueno, yo les voy a confesar, estuve reflexionando ya esta etapa de mi vida, yo tengo deudas con el fisco que en realidad, si me las exigen, el patrimonio que yo creo que tengo y que le dejaría a mi familia no existe porque no alcanzaría a pagarlo. La verdad que me encantaría ver si podemos resolver temas viejos y comportarnos bien de cara hacia adelante. Al punto tal que este señor y otro señor, que por supuesto conocían con perfecta, digamos, claridad cómo se armaba la informalidad para poder seguir viviendo y conformar al fisco con papelitos o con algo, nos dieron absolutamente toda la precisión de cómo funcionaban todos los mecanismos. Y con esa estructura fuimos a la FIP y al ARBA a proponerle las soluciones, y las soluciones se lograron. Conseguimos hacer un pago anticipado de BEP, conseguimos resolver una cantidad de temas, no pudimos resolver la carnicería porque ese feudo, digamos, político y los intendentes no están dispuestos a ceder, pero todo lo que estuvo al alcance de los organismos centralizados, ya sean provinciales o nacionales, nos tomaron absolutamente todo, y la base de la información y los mecanismos nos la dieron los mismos actores. Pues yo digo, lo pongo como ejemplo porque yo lo cuento y me pellizco, en ese momento me parecía en el flujo que era normal, no es normal. Sí, justo va asociado a una de las preguntas que estaba llegando cuando empezaste a hablar de esto, que era qué pasaba con los que estaban en las antípodas iniciales. Y puede ser que produzcan un cambio irreconocible. O sea, como es esto. Digamos, en este caso, este señor, por supuesto, en el tiempo, porque tonto no era, tampoco si no hubiera llegado a tener 6 frigoríficos y ser digamos, sus usuarios los principales compradores del mercado de Liniers, en una proporción importante. Claro. O sea que tonto no era, No. para nada, era pícaro nada más. Bueno, Claro, se armó de esa manera y después no pudo, no quiso cambiar. Pero cuando vio la oportunidad de pronto de sanearse, de dormir un poco más tranquilo, el tipo la entendió, dijo, muchachos, estoy dispuesto a colaborar, es más, los voy a ayudar a ver si podemos encaminar y encauzar esto. Claro, y eso va justo asociado, fíjate vos cómo se van encadenando los razonamientos, porque Gustavo, de que dice, pregunta es, ¿qué considera que fue clave para manejar esos antagonismos y emociones de los diversos sectores? O sea, ¿qué te parece que esta persona tan antagónica, por decir así, de todo punto de vista, hizo que se abriese a un cambio de esa magnitud? Yo creo que él vio en principio gente de buena fe. Más allá de que, digamos, más allá de que estuvieran enfrente a los que él mataba con sus cooperativas truchas y el otro pagaba las cargas sociales y todo, y el diferencial de costo de personal era el 50% o más, pero entendió que incluso el del frente lo escuchaba y lo respetaba y le decía, che, tenés que cambiar. Y él de pronto entendió que había una oportunidad para él. La entendió él, no se la dijimos, la entendió él. Dijo, che, finalmente si el Estado me viene a buscar y estos avanzan con la formalidad, lo que yo creo que tengo, no tengo nada, porque debo más de lo que tengo en activo, ¿no? Y bueno, y además creo que entendió que confió en el grupo, que el grupo podía llevarlo a mejor lugar, y bueno, yo creo que sí, que lo llevó a mejor lugar. Sí, fíjate vos de vuelta, es buenísimo porque Claudia lo que pregunta dice, bueno, justo hablaste de ir a la FIP en algún momento con este señor a ver cómo se resolvía el problema, y pregunta Claudia que cómo los expertos tributaristas participan de la mesa y qué pasa con las nuevas generaciones, con las generaciones que siguen, de hecho hay muchas empresas familiares y todo lo demás. O sea, ¿cómo juega eso? Mira, los expertos tributaristas fueron participando y fueron claves, claramente, porque una cosa es la idea y otra cosa es la instrumentación y la propuesta formal. Las empresas que tenían, por supuesto, expertos
lo fueron aportando. Hubo un grupo de trabajo que incluso trabajó en las propuestas concretas al Estado en varios temas, algunos salieron, otros no. Me acuerdo la promoción a la producción de novillo más pesado con desgravaciones en el impuesto a las ganancias. Esa no la tomaron, pero trabajamos 2 años, digamos, con muchos especialistas. Y bueno, las empresas lo fueron aportando, incluso los especialistas tributarios de los evasores de estas empresas que dijeron, che, bueno, ahora te doy una mano, ¿no? Entonces el tipo nos contaba cómo hacían las trampas. Fue muy interesante. Y la verdad que el diálogo que tuvimos con la AFIP también fue tremendamente enriquecedor, porque es posible, y seguramente fue así, que el hecho de que el presidente los invitara y los expusiera frente a nosotros, los obligó a preocuparse un poquito más por el tema, pero terminada esa reunión, la siguiente, que era mano a mano, fue excelente. Y dijeron, no, tienen razón, che, ¿y cómo lo ven así? Entonces nos llamaban, no digo a mí, a los expertos, ¿no es cierto? Y te parece que vayamos por este lado, y te parece que... Y la verdad es que logramos hacer un anticipo de pago sobre el IVA antes de la faena. Tiene que estar aprobado. Si no se hacía un anticipo de pago de IVA, no te aprobaban la faena. Incluimos el BEP para hacer el anticipo del pago de ingresos brutos de la provincia de Buenos Aires, porque estaba involucrada en el problema y es el corazón del problema. Y después logramos incluso un anticipo sobre las cargas sociales, es decir, que ya se blanqueaba por lo menos una parte. El anticipo después había que completarlo, con lo cual una vez que vos te metiste en el ruido, ya no era CNN, y la verdad es que funcionó bien, y desarrollamos lo que llamamos cajas negras, que son balanzas conectados directamente con la Oficina de Control Comercial Agropecuario para determinar cantidad y peso de lo que se iba faenando. En fin, no los quiero aburrir porque son temas técnicos y de detalle, pero digo, cuando existen estas cuestiones y se forman grupos de toda la cadena, porque la fuerza estaban todos los eslabones, pero además los buenos y los malos. Bueno, algún malo se fue, tampoco lo fuimos a buscar, por supuesto, y algún bueno por ahí también se cansó, no es que todo el mundo quedó, pero yo diría, la verdad, lo que parecía muy complejo terminó siendo mucho más fácil, y cuando vas al funcionario, tiene una fuerza lapidaria. Precisamente ese es uno de los puntos donde José Luis lo que plantea es, dice, bueno, muy bien, cuando esto arrancó había una oportunidad, un cambio de gobierno, se pudieron meter ahí. Entonces la pregunta es muy concreta ahora, y algo ya empezaste a contestar. Dice, ¿cuáles son las expectativas de poder trabajar con éxito para el sector con las autoridades de gobierno actuales? ¿Cómo la van llevando con esto? Yo saco la palabra expectativas porque las expectativas es algo personal. Yo diría, la verdad que estamos teniendo muy buen diálogo. Obviamente, las ejecuciones y los tiempos tienen otro ritmo, los compromisos tienen otros ritmos, y sentimos que muchos funcionarios que entienden el problema y que se suman a la solución no tienen el poder o digamos así, la delegación de tomar determinadas atribuciones que tenían los funcionarios del gobierno anterior, y eso claramente es una fuerte limitante. Pero hoy estamos hablando con todos, con Secretaría de Comercio Interior, con Ministerio de Economía, con Ministerio de Trabajo, con, por supuesto, Agroindustria, que es nuestra casa, digamos, con el INAE, el INASE, que sé que tiene que ver con las cooperativas, que es un tema importante. En fin, la verdad que el diálogo es permanente. Nos sumamos al Consejo Agroindustrial porque además ha tenido una relevancia y una apertura ya a estrados legislativos más importantes, a provinciales, en fin. Pero estamos presentes, y nosotros con nuestra agendita estamos ahí. El diálogo es bueno. Las decisiones y el poder de decisión de muchos funcionarios no está a la altura de lo que tuvimos. Simplemente me parece que puede ser un dato interesante. ¿Cuántos componen hoy la mesa de las carnes? Entidades 35. Personas que se suman, puede haber 2 por entidad. Normalmente en las reuniones físicas éramos 35, 40, en las virtuales somos 60. Es interesante, por eso sacaba el número, porque
digamos, soy testigo de que son reuniones numerosas, pero han desarrollado una cultura del orden, algo impensado, que se va con un orden del día, y creo que una de las claves de que estos ambientes prosperen es lo que vos mencionabas hace un rato, el orden. O sea, esto se va para tomar decisiones, ¿no es cierto? Esas 2 horas son para tomar decisiones, por eso hay un orden del día, se sabe cuáles son las decisiones que se van a tomar y todo lo demás. Y esto alinea mucho, porque cuando son de debate se exacerban las posiciones ideológicas. Cuando son de acción, las posiciones ideológicas, por lo que ustedes comentaron, y se van limitando, porque las toneladas no son ideológicas, digamos, el barco no es ideológico, digamos. O sea que, y esto me parece que es un punto importante, porque en todos los ejemplos que estamos viendo de generar estos ámbitos para salir de confrontación, porque este era un caso claro de confrontación, había fracasado 2 veces además, para ir a la cooperación, digamos, de alguna manera hay que ser también muy perspicaz en la organización de los eventos, dónde se hacen, cómo se hacen, para qué se hacen, etcétera, etcétera. Y esto son elementos importantes. Y otro que me parece que sería bueno que Víctor, digamos, lo comentes un poco, cómo siendo, después de 6 años, una institución, digamos, que no figura en ningún registro, porque, digamos, son como anónimos, o sea, el otro día comentaban, che, tenemos que mandar una carta oficial y no tenemos logo, no somos... Lo hicimos, ahora lo hicimos. Claro, claro, ahora se hizo, pero es que todo surgió porque tenían que mandar unos documentos y dice, pero nosotros no podemos mandar nada, no somos. Claro. El concepto de legitimidad, ¿cómo realmente una manera de salir por arriba, digamos, de este tipo de problemas es construyendo legitimidad? Mira, más allá de la personalidad jurídica, lo que hay acá es legitimidad. ¿Cómo ves eso vos? No, yo te diría que probablemente es la mayor fortaleza. Es decir, no por la cantidad, sino por el consenso, por el discurso único, de lo acordado, de lo acordado. Digamos, nosotros definimos que la mesa presenta propuestas y toma posiciones solo de los temas que tienen consenso. El consenso se logra cuando todos están de acuerdo o en todo caso cuando ninguno se opone, porque uno puede callar y le acompaño. Cuando ninguno se opone y si no hay consenso, la mesa no incluye esa propuesta, ni toma posición pública sobre un tema hasta que el consenso se logra. Eso genera además una empatía absoluta entre todos con la mesa, porque lo primero que dijimos es, si votamos y ganan, no sé, 70-30, el 30 queda golpeado. A nadie le gusta perder en una votación sobre un tema que además puede afectarle a su negocio. Entonces dijimos, che, los problemas que no los podemos consensuar, los dejamos, ya llegará el momento, y así fue ocurriendo. A lo largo del tiempo, temas que al principio no se podían tocar, después se fueron tocando y se lograron consensos, aun cuando alguno dijo, bueno, yo voy a ceder o comprendo que la mayoría va por este camino y al final parecería ser razonable, los acompaño. Me guardo la opinión, si me preguntan la opinión personal la daré, pero no desde la mesa. Y lo otro que es muy importante es que las instituciones tienen la libertad de decir lo que piensan desde la institución. Lo que no pueden hacerlo es en el contexto de la mesa. Es decir, si alguna institución está en desacuerdo con algún tema, que idealmente tratamos de que no ocurra, pero podría ocurrir, lo dice desde su lugar y no lo dice desde la mesa, con lo cual tampoco ofende ni rompe este acuerdo tácito del consenso. Esto es bien interesante porque de alguna manera el concepto, fíjense que estamos todos los días hablando que el gran problema es que no hay legitimidad en muchos lugares donde tenemos que operar. Y acá hay legitimidad, y es una legitimidad muy superior a la legitimidad legal. Es decir, hay muchas instituciones que tienen legitimidad legal, pero no tienen legitimidad moral. O sea, y acá lo que se está jugando es con lo que realmente vale.
Ninguno de los hijos nuestros seguramente nos pide el documento para saber si realmente tenemos legitimidad legal para decir algo. Nos queremos y se acabó el partido, digamos, y esa es la legitimidad que tenemos, más allá del documento que lo avale. Y esto me parece muy importante, porque de alguna manera, fíjense cómo personas que eran hasta antagónicas, uno podría decir en sus valores, uno tiene un valor A y otro tiene un valor B, se alinean detrás de algo que está bueno para todos. O sea, con lo cual, ya para ir cerrando, digamos, esta charla, parece que hay algo que es bien importante, que es, siempre hablamos que en la Argentina tiene que haber un cambio cultural. El cambio cultural no lo vamos a hacer por decreto, lo vamos a hacer haciéndolo. O sea, este caso de la Mesa de las Carnes ya lleva 6 años, 2 cambios de gobierno, en fin, una cantidad de cambios en el medio, en las instituciones que la integran, etcétera, etcétera, pero sigue. ¿Por qué? Porque vale la pena. Y son un conjunto de conductas tan buenas que no le queda más remedio al que no las comparte que asociarse a las conductas buenas, porque si no queda fuera de juego. Y se va produciendo un cambio cultural. Un cambio cultural, o sea, las cosas se ven de otra manera, se pueden resolver de otra manera. Y sobre todo, vale la pena resolverlas de otra manera. Pues, y esto me parece que es uno de los puntos importantes. En ambientes de confrontación como los que vivimos, siempre caben como 3 posturas. El otro día hablábamos con Paola del Bosco, una filósofa con la cual estamos trabajando mucho este tipo de cuestiones. Una es el escepticismo. Como no se puede hacer nada, no me queda más remedio que el próximo avión a Miami. O sea, ¿por qué? Porque esto no tiene solución. Bien, esa es una posición muy justificada, se podría decir, o fundamentada en muchos casos. La otra se llama pluralismos tribales. ¿Eso qué significa? La disgregación social. Cada sector tiene razón y no se habla, ¿no? Conjunto de, ¿no? Es decir, manifestación por acá, el otro por acá, incapaces de hablar. Y el tercero es la visión más personalista. Para que se impulse un cambio de confrontación a cooperación, lo que tengo que ver es cuál es el tipo de personas o las personas que se van a tomar el trabajo de hacerlo. Siempre caemos en el mismo ejemplo. Vemos a Mandela en Sudáfrica, lo que no vemos es los casi 3 décadas de cárcel. O sea, o lo que pasó en China con la apertura religiosa. Y había un cardenal, Van Tuan, que fue cardenal en la época de Juan Pablo II, que él duró como obispo del pueblo del cual lo había nombrado en China, no llegó a la noche, porque a la noche lo fueron a buscar y lo metieron preso. ¿Cuánto? 15 años. Desaparecido prácticamente en China. O sea, para que dejase la religión y dejase todo. Y a él le impresionaba que en el balconcito de 2x2 había como un surco en el mármol, que era un piso de mármol, que eran los que antes habían caminado rezando en esos 2x2 durante tantos años de presos, pues simplemente por mantener una posición. ¿Cuál fue el resultado? Se abrió la iglesia en China. O sea, y esto nos parece que es un punto importante. La única manera de ir, digamos, de la confrontación a la cooperación también, es que hay que poner en juego muchas virtudes personales. Hay que poner la humildad, el otro sabe más, no lo tengo que criticar. Tengo que tener paciencia, tengo que tener la fortaleza para aguantar lo que no me gusta, etcétera, etcétera. Pero creo que, y con esto ya cierro, porque tenían que darnos un último mensaje desde Alumni. Me parece que lo que es importante es, de vuelta, no salir del tecnicismo de la presentación para ir a lo que ha sido como dedicación de las personas a producir un bien. Ni siquiera pensando en cada sector en particular, ya pensando en toda la sociedad porque se está pensando en toda la cadena. Y eso nos lleva a que la manera de asegurarla, digamos, que se va a la cooperación saliendo de la confrontación, un elemento de la legitimidad, y el otro es un valor que hemos perdido en Argentina hace muchos años, que es la magnanimidad, pensar en grande. O sea, no es que tengo que resolver el problema de la exportación este año, es que tengo que multiplicar por 4 el volumen de producción,
porque ahí ganamos todo. Legitimidad, magnanimidad, riesgos personales, creo que son atributos que hemos visto hoy a través de, digamos, de los excelentes comentarios de Víctor, a los cuales no solamente como profesor del IAE le agradezco hoy esto, sino le agradezco también como ciudadano el que nos haya permitido ver la cantidad de cosas positivas que se pueden hacer simplemente con tomar la decisión de hacerlo. Así que bueno, muchísimas gracias, Víctor. No, al contrario, un placer. De parte de Alumni, la verdad, agradecerles a los dos y felicitarlos por esta búsqueda, estos años de trabajo, de no ceder ante los problemas y de mantener este espíritu de cooperación y de construcción y de contribución. La verdad, ese es el camino. Primero los felicito de vuelta, les agradezco muchísimo el tiempo que nos han prestado, además de felicitarlos a los que han asistido, porque evidentemente están en la misma búsqueda, y esto nos da mucha esperanza. Esperanza para seguir en los próximos episodios de este ciclo, Construyendo Puentes. En noviembre, el mes próximo, en octubre, vamos a estar hablando de compliance con expertos que hablan de cómo compatibilizar todas las tensiones junto con el IS. Vamos a tener esto dirigido por Matías Klein-Hempel. En noviembre vamos a hablar de la ley de teletrabajo, junto con sindicatos y empresarios, cómo rediseñar esto que está cambiando frente a nosotros. Luego tendremos otro acuerdo de sectorial con la industria automotriz, un acuerdo firmado con mucho trabajo, sindicatos incluidos, presentado a la presidencia. Y finalmente tendremos nuestro summit, que se llamará, luego de este Construyendo Puentes, Camino de Crecimiento. Y para el Camino de Crecimiento tendremos un premio Nobel, tendremos una profesora de Oxford, tendremos una cantidad de gente que va a ser apasionante. Seguimos trabajando por ustedes porque somos comunidad, esto es para ustedes, para nosotros, y nos seguimos viendo. Muchísimas gracias por este rato compartido. De vuelta, Víctor, Marcelo, un placer siempre verlos, y a todos ustedes, alumni queridos, nos seguimos viendo. Un gran abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias a todos, Gracias. gracias Víctor, gracias Guillermo, un placer, gracias alumni.